Shabbat Shalom, amados hermanos, y bienvenidos a nuestro segmento Buscando el Espíritu detrás del mandamiento. Esta semana estaremos estudiando la parashá Beshalach, que quiere decir cuando Él mandó. Esta porción se encuentra en Éxodo 13:17 al 17:16. Vamos a poner este hermoso tiempo en las manos de nuestro Abba Kadosh. Padre eterno, te damos gracias porque tú nos has bendecido con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos del estudio de tu bendita Torá. Padre, dice tu palabra que meditemos en ella de día y de noche para que seamos como esos árboles plantados junto a corrientes de agua que dan fruto a su tiempo y su hoja nunca caen. Que en todo lo que hagamos prosperemos, Padre. Nosotros anhelamos prosperar en todas las cosas. Por eso te pedimos hoy que abras nuestro corazón a tu Torá, que nos liberes de todo ciclo de esclavitud, de la iniquidad y del pecado, Padre. En esta porción que es tan poderosa, en la porción donde tú liberaste a tu pueblo de la esclavitud del faraón, de la esclavitud de Egipto, Padre, libéranos a cada uno de nosotros de la esclavitud del Egipto de este mundo y del faraón que está en turno ahora, Padre. Gracias te damos, Padre Celestial, por abrir los ojos de nuestro entendimiento. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, amén y amén. Vamos a comenzar como siempre con un resumen de esta poderosa porción. Poco tiempo después de que los hijos de Israel salieron de Egipto, el faraón los persigue para forzarlos a volver. Los israelitas se encuentran atrapados entre el ejército del faraón y el mar. Así que Dios le dice a Moisés que levante su vara por sobre el agua y el mar se abre para dejar pasar al pueblo de Israel. Y luego le dice nuevamente que levante su vara y el mar se cierra sobre todo el ejército de los egipcios. Moisés y los hijos de Israel cantan un cántico de alabanza y de agradecimiento a Dios. En el desierto, la gente sufre sed, sufre hambre y repetidamente empiezan a quejarse ante Moisés y Aarón. Así que Dios endulza milagrosamente las amargas aguas de Mara y luego hace que Moisés extraiga agua de una roca a través de golpearla con su bastón. El Eterno hace que descienda maná del cielo antes del rocío de cada mañana y este desaparece del campamento israelita por la noche. Los hijos de Israel son instruidos para recolectar una doble porción de maná el día anterior al día de descanso, porque ellos no pueden salir en el Shabbat decretado por el Eterno a recoger maná. Pero algunos de ellos desobedecen y sin embargo salen a recolectar maná en el séptimo día, pero no encuentran nada. Así que Aarón preserva una pequeña cantidad de maná en un jarro como un testimonio para futuras generaciones. Más adelante vemos cómo en Refidim el pueblo es atacado por el enemigo acérrimo de Israel, por Amalek, pero ellos son derrotados por las plegarias de Moisés y un ejército que fue juntado por Josué. Así que en esta porción tenemos cosas maravillosas, sobre todo porque es la porción de nuestra liberación. Ese segundo éxodo que está a punto de manifestarse. Entonces, este Shabbat se conoce como Shabbat Shirah, que es el Shabbat de la canción. Porque en esta porción que estamos estudiando se incluye la canción del mar, más conocida entre nosotros como el cántico de Moisés. Así que es impresionante, es maravilloso que este mismo cántico será repetido por nosotros en el segundo éxodo. Todos aquellos que seamos recogidos de las naciones. Miren lo que nos dice Apocalipsis 15:13. Y cantan el cántico de Moisés,
siervo de Dios, y el cántico del Cordero diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Eterno, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Así que este es un Shabbat de mucho regocijo, porque podemos ver la fidelidad del Eterno para con su pueblo. Y a pesar de todo lo que estamos viviendo en esta era, en este momento en donde nos encontramos, podemos tener plena certeza que tenemos al Dios que no cambia, al Dios que es el mismo ayer, hoy y por siempre, y que asimismo, como Él ayudó al pueblo de Israel, como estuvo con ellos, como les proveyó, como les dio ese maná, asimismo Él estará con nosotros en estos tiempos de dificultad. Así que comienza esta porción en Éxodo 13:17 y dice: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Nosotros sabemos que en nuestra humanidad siempre nos gusta tomar atajos para llegar más rápido a donde queremos llegar. La ruta costera vía Maris, conocida como el Camino del Mar, era el camino más corto y más común para ir de Egipto a Canaán, pero también era el camino en donde estaban los puestos militares de Egipto. Y Dios, que conoce a su pueblo perfectamente, Él sabía que ellos no estaban preparados para enfrentarse a esto. Por eso dice: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Así que aquí tenemos algo muy hermoso que aprender. Y es que no siempre los caminos que a nosotros nos parecen los más cortos, los más cómodos y los más agradables son los que más nos convienen. Aunque ante los ojos de los israelitas esta ruta parecía ser la más corta y además que era una ruta comercial en donde podían conseguir agua y comida con facilidad, Dios no lo vio como el mejor camino, porque Él, que es omnisciente, que sabe todas las cosas, sabía los grandes peligros que el pueblo de Israel podía enfrentar si tomaban esa ruta. Y además de eso, el Eterno sabía que ellos no estaban preparados. Así que qué maravilloso y cuidadoso es nuestro Padre Celestial. Si tan solo nosotros entendiéramos que todo lo que Él permite en nuestras vidas es para bien, que Él nunca dejará que nos enfrentemos a más de lo que nosotros podemos soportar, como nos dice 1 Corintios 10:13. Por eso, a medida que estudiamos esta porción, se debe despertar en nosotros un nivel aún mayor de confianza en el Eterno, en el Dios poderoso de Israel. Porque Él le permitió a los egipcios por un tiempo que se salieran con la suya. Por un tiempo los egipcios tuvieron al pueblo de Israel como esclavo. Pero todo tiene su tiempo y la hora de pagar medida por medida le había llegado al faraón y a su ejército. En este momento nosotros también estamos viviendo cosas difíciles. Pareciera que los malvados están ganando, pero aquí podemos ver un ejemplo de que todo en el Eterno tiene un tiempo y llegará el gran día de la venganza del Señor, donde Él destruirá a todos nuestros enemigos y vendremos a esa gran redención. En el capítulo 14 de Éxodo se nos narra el maravilloso despliegue de poder que el Eterno demostró al ahogar a los enemigos de su pueblo en el mar de los juncos. Dice el versículo 10: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, y clamaron a Adonai, y dijeron a Moisés:
¿No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Wow, aquí vemos una vez más. Había pasado tan poco tiempo de que el pueblo de Israel había sido testigo de las plagas, de todo lo que el Eterno había hecho con el faraón y con los egipcios para sacarlos del pueblo de Israel, pero ya se les había olvidado. Todo aquello que habían visto les dio amnesia y ya no recordaban, así que empiezan a caer nuevamente en la duda, en el temor. ¿Y será que eso mismo nos sucede a nosotros? Hemos visto al Eterno ayudarnos en muchas ocasiones, sanarnos, restaurarnos, sanar a nuestros hijos, sacar nuestra alma del hoyo. Pero cuando viene la prueba, caemos de nuevo en la duda y en el temor. Pero nuestro Padre Eterno nos muestra todo esto en la Escritura porque Él quiere enseñarnos una herramienta poderosísima para que así pase lo que pase, se levante lo que se levante, nosotros no perdamos la paz, no caigamos en desesperación y podamos soltar toda carga en sus manos, sabiendo que Él siempre tiene lo mejor para nosotros. Y ustedes saben cómo se llama esa poderosa herramienta que es un arma espiritual maravillosa. Esa se llama bitajón, que quiere decir confianza en Dios. El bitajón es un poderoso sentimiento de optimismo y de confianza que no está basado en la razón ni en la experiencia, sino está basado en la emuná, en la fe. Tú simplemente sabes que Dios es bueno y que Él es el único que está a cargo de todo. Y por lo tanto, no permites que el temor ni las incertidumbres controlen tu vida. El bitajón, la confianza, es la cualidad que le da a una persona determinación, que le da ánimo, poder y entusiasmo bajo cualquier cosa que se pueda presentar. Al igual que la fe, la emuná, la confianza, que es bitajón, es algo que está por encima del raciocinio. ¿Ustedes han visto alguna vez esas personas que tienen la capacidad de verle el lado bueno a todo, que aún en las cosas que a simple vista parecieran malas, ellos tienen certeza de que todo se va a voltear para bien y que todo va a salir bien? Eso es bitajón, eso es confianza. Ellos pueden ver lo bueno en una situación aparentemente mala, porque ellos entienden que Dios está en control de todo. A Dios nada lo toma por sorpresa. ¿Ustedes creen que esta situación que estamos viviendo, Dios está diciendo, oh my God, miren lo que están haciendo allá abajo con mis hijos? Por supuesto que no. Él sabe perfectamente todo lo que está pasando. Y es más, el enemigo no nos puede tocar sin el permiso del Eterno. Más bien deberíamos preguntarnos, Padre, ¿por qué tú estás permitiendo todo este caos que se ha manifestado en la tierra? Y generalmente cuando se manifiesta el caos es porque el Eterno quiere que sus hijos se vuelvan a Él, quiere que haya un verdadero arrepentimiento en nosotros y que nosotros comencemos a manifestar esa luz que solamente proviene de Él. Bitajón no es una conducta basada en la experiencia, sino que es una actitud que crea la experiencia y que dice, las cosas son buenas porque yo creo que son buenas. Sin embargo, tengamos en cuenta que bitajón, la confianza, no es una estrategia para manipular el universo. No, aunque tu confianza no crea el bien, ella crea los medios para que ese bien que ya está allí porque viene de Dios se manifieste en el plano terrenal. La Escritura nos dice que todo lo que es fue hecho de lo que no se veía.
y depende de lo que nosotros apliquemos, de lo que nosotros hagamos, es como nosotros creamos nuestra realidad. Si aplicamos fe y confianza, emuná y bitajón, viviremos en paz, viviremos con gozo, viendo la bondad del Eterno en nuestras vidas en todo tiempo. Pero si por el contrario lo que aplicamos es temor, duda, entonces ¿qué pasará? Viviremos deprimidos, tristes, con incertidumbre. Así que al estudiar esta poderosa porción, el Padre nos da fuerzas y nos da el poder para despertar el bitajón, para despertar la confianza, ya que dicen los sabios que a diferencia de la emuná, la fe, el bitajón no vive dentro de la persona en un estado uniforme. La mayor parte del tiempo lo pasa más bien sentado al fondo. Entonces tú haces tu mejor parte, te esfuerzas con absoluta fe, creyendo que Dios te bendecirá en todo lo que hagas, dándole el honor y la gloria a Él, sabiendo que tú eres bendecido no por tus conexiones, no por tus grandes conocimientos, no por los talentos que tú tienes. Eso no es lo que te proporciona el éxito, sino que es la bendición de Dios lo que te enriquece. Cuando nosotros aprendemos a ver al Eterno en todo, hasta en las cosas más pequeñas, esto abre las ventanas de los cielos sobre nuestra vida y nos manda aún más bendición, porque se desarrolla un espíritu de agradecimiento en nosotros. Entonces, ¿qué pasa cuando surgen situaciones difíciles en las que a lo mejor no puedes encontrar ninguna forma natural de salir del problema? Cuando tú ves todo oscuro, que todo está cerrado y no hay manera. Es allí cuando el bitajón, la confianza, necesita despertarse y entrar en acción. En vez de decir, oh, ¿qué será de mí? Pobre de mí, ¿quién podrá ayudarme? Tú dices, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi ayuda? Mi socorro viene de Adonai, que hizo los cielos y la tierra. Él no dará mi pie al resbaladero y no se dormirá el que me guarda. Eso es bitajón, eso es confianza, eso es traer lo que aún no es al plano terrenal. Porque a través de nuestras palabras nosotros podemos comenzar a cambiar atmósferas oscuras, situaciones adversas, cuando ponemos toda nuestra fe y nuestra confianza en el Eterno. Pero vemos aquí que a diferencia del pueblo de Israel, que estaba lleno de temor, lleno de incertidumbre y lleno de dudas, había uno que sí tenía el bitajón, la confianza bien activa en su máxima expresión. ¿Y quién era este? Era Moisés. Y miren lo que les dice en el versículo 13, les dice, no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Eterno hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Adonai peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Y qué mejor tiempo para recordar estas palabras que este? Este tiempo en el que estamos viviendo, tiempos en los que hay incertidumbre, en los que no sabemos qué va a pasar mañana, en los que los pronósticos son terribles. Dicen que viene hambruna, dicen que viene escasez económica, que se van a seguir desatando las pestes. Pero nosotros tenemos que poner nuestra mirada en aquel que hizo los cielos y la tierra, en aquel que tiene cuidado de nosotros. Son tiempos de opresión donde los gobiernos están haciendo lo que ellos quieren con los ciudadanos. Pero hoy el Padre, el Dios poderoso, el Eterno, te dice, no temáis. Estad firmes y ved la salvación que el Eterno hará con vosotros. Y cuando nosotros leemos esa frase en el hebreo, dice Urut et Yeshuat.
¿Y qué es esta palabra Yeshua? Es la palabra hebrea que significa salvación. Yeshua denota la salvación con respecto al ser del hombre que está en peligro. Y como vemos en este pasaje bíblico, el pueblo de Israel estaba en un gran peligro de muerte. Por eso Dios le dice que se pusieran de pie, que vieran a Et Yeshua, la salvación. Y qué maravilloso que ese es el mismo nombre de nuestro Mesías, el nombre que es sobre todo nombre. Los seres humanos están en peligro de muerte, y no una muerte común, sino la muerte eterna. Y por eso mismo Dios envió a Yeshua HaMashiach, a el Mesías, para darnos salvación, para liberarnos del faraón de este siglo y para llevarnos seguros a la tierra prometida. Qué hermosa esperanza que nos aguarda a todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en nuestro Adonai Sebaot. Él es el que pelea por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Génesis 14:15 dice: Entonces el Eterno dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar seco. En este versículo hay algo muy importante que debemos aprender y corregir de lo que nos han enseñado en nuestra teología moderna, ¿verdad? Y es que se cree que la salvación es solamente obra de Dios y que el hombre no tiene nada que hacer para conseguirla, pero esto es un mal entendido. Todos nosotros tenemos que hacer nuestra parte en la salvación. ¿Y cuál es la parte que nos corresponde? Tener ese coraje acompañado de la emuná, de la firmeza y de la confianza en Dios. Recordemos que la emuná no es como nosotros lo aprendimos, que es una fe solamente que se cree en la mente y en el corazón. No, la emuná realmente significa fidelidad, firmeza, lealtad. Todo eso es lo que significa emuná. O sea, cuando nosotros tenemos fe, cuando tenemos emuná en Dios, somos fieles a Él, somos leales a Él, guardamos su palabra, porque la fe sin obras es muerta, y eso demuestra nuestra emuná. Vemos aquí que Moisés tuvo que hacer una acción. Él tuvo que alzar la vara, extenderla y hacer lo que el Eterno le estaba diciendo que hiciera. Al mismo tiempo, los hijos de Israel también tuvieron que meter sus pies en el agua cuando aún el mar no se había dividido. O sea, ellos tuvieron que confiar que lo que Dios les estaba diciendo, a pesar del miedo, a pesar de las críticas, a pesar de todo, ellos tuvieron que confiar en la palabra del Eterno. Y asimismo, tú y yo tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que confiar en que todo lo que el Eterno escribió allí es para nuestro bien, y que esa palabra es ese GPS que nos guía para poder llegar seguros a la tierra prometida. Entonces dice aquí, a partir del versículo 21 al 29, que Moisés extendió su mano sobre el mar y que Adonai hizo que el mar se retirase por un viento recio, ¿verdad? Luego dice que los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como un muro a su derecha y a su izquierda, y que los egipcios también entraron siguiéndolos hasta la mitad del mar. Luego dice que Moisés extendió de nuevo su mano y que todas esas aguas se volvieron sobre los egipcios, sobre sus carros, sobre su caballería, y que los ahogaron completamente. Y dice que los hijos de Israel podían ver los cuerpos ahogados de los egipcios a la orilla del mar. Y dice el versículo 30, así salvó Adonai aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Vio Israel aquel grande hecho que el Eterno ejecutó
contra los egipcios, y el pueblo temió al Eterno y creyeron a Adonai y a Moisés su siervo. ¡Qué maravilloso despliegue de poder! Pero esta historia va mucho más allá de ser una simple historia de redención nacional del pasado. Hay un aspecto que nuestros sabios reconocieron en ella y que la hace ser muy relevante para nuestras propias vidas en el día de hoy. Y es la forma en que murieron los egipcios. Aquí el Padre nos está dejando ver cómo funciona el sistema de la justicia de Dios. Sabemos que Dios es fiel, que es justo, que Él tiene equidad, pero también esto nos alerta sobre la intervención divina. Sabemos que nuestro Dios es el Dios todopoderoso. Él hubiera podido castigar a los egipcios de muchas maneras diferentes, pero ¿por qué escogió ahogarlos en el mar? Porque resulta que de todas las brutalidades que cometieron los egipcios, lo peor que ellos hicieron, lo más inhumano, lo más ruin, fue la orden de ahogar a los bebés varones hebreos en las aguas del río Nilo. Y hay una ley espiritual que se llama medida por medida. Aquellos que ahogaron a otros tuvieron que ahogarse. Y este es uno de los mensajes más importantes de la división del mar. En hebreo esta ley se conoce como midá keneged midá. Nuestras acciones se pagan de manera similar. Así que de esta manera es como Dios hace saber que los eventos de nuestras vidas no son casualidad. Lo que está pasando ahorita al mundo entero no es casualidad, aunque sabemos que ha sido un plan, que lo crearon, que quieren hacer un poco de cosas, no es casualidad. Nosotros mismos, por apartarnos de Dios, por entregarnos al pecado, porque cada día la gente busca menos del Eterno, hemos atraído todas esas cosas para nuestras vidas. La Escritura nos dice que la maldición no viene sin causa. Y lo que hacemos a los demás vuelve a nosotros, ya sea como castigo o como recompensa. En Gálatas 6:7 nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y justamente esta historia de Pesaj también contiene otra ilustración de este mismo principio, pero esta vez es para bien. De acuerdo a nuestros sabios, dice que este concepto de medida por medida se aplica bíblicamente tanto para retribuir un castigo, pero también para recompensar una buena obra. Recordemos a Miriam, la hermana de Moisés. Ella merece un reconocimiento muy especial por el papel que desempeñó en salvar la vida de su hermano. Miriam, aunque era tan pequeña, no pudo abandonar las orillas del Nilo después de que su madre dejó a su hermano flotando en una canasta. Ella no sabía qué podía hacer. Ella solo sabía que no podía irse, tenía que esperar. Tal vez de alguna manera ella podía ayudar a su hermano. Y esto fue lo que hizo posible ese encuentro con la hija del faraón. Su consejo de que una matrona hebrea cuidara al bebé, y sabemos ya la historia posterior, cómo Moisés fue salvado y luego fue criado en el palacio como uno de los nobles. Pero no fue hasta muchos años después que hubo una recompensa. La ley espiritual de medida por medida se estaba manifestando en la vida de Miriam. Sabemos que Miriam fue aquejada por la lepra durante el viaje de los israelitas en el desierto, pero en lugar de seguir adelante, todo el campamento de Israel esperó hasta que Miriam volviera a estar ritualmente pura. Dios mismo, la presencia divina, el arca del pacto, los sacerdotes, los levitas, los israelitas, las 7 nubes de gloria, todos esperaron a Miriam. Una lista de espera bastante impresionante. ¿Por qué? Porque ella estaba recibiendo
esa recompensa por el tiempo que ella había esperado para ver qué sucedía con su hermano a las orillas del río Nilo. Entonces miren qué maravilloso, porque tenemos que tener en cuenta que realmente cuando nosotros hacemos una mala acción, eso va a tener una consecuencia. Así que la próxima vez que tu inclinación al mal te quiera llevar a cometer un pecado, a hacer algo malo contra alguien, a hablar mal de alguien, a criticar a alguien, a hacer el mal, más bien escoge hacer el bien. Ve y da una sedacá. Ve y ayuda a alguien que esté deprimido. Dale una palabra de exhortación a alguien. Levanta al caído, porque esa acción te será recompensada de una manera maravillosa. Este principio también lo podemos ver en la historia de la reina Esther. La horca que construyó Amán para acabar con Mardoqueo fue la misma horca en la que éste fue colgado. Y como estudiamos la semana pasada en el Salmo 9, recordemos que el rey David profetiza: las naciones han caído en el hoyo que cavaron para otros. Así que, amados, no tengamos miedo, porque en ese mismo hoyo que están cavando los gobiernos y la gente que está en eminencia para hacernos caer, para destruirnos, en ese mismo hoyo caerán ellos. Y dice: sus propios pies quedaron atrapados en la trampa que tendieron. Al Señor lo conocen por su justicia. Los malvados son presos de sus propias acciones. Así que el Eterno quiere que aprendamos a vivir vidas justas, que actuemos con verdad y con plena conciencia de que toda causa tiene un efecto, y que entre más conocemos al Eterno, entre más nos acercamos a Él en obediencia, nuestras vidas serán fructíferas en todas las áreas, y podremos así también iluminar las vidas de otros con nuestra emuná, con nuestra fe y con nuestro bitajón, con nuestra confianza. Así que continuemos nuestra jornada con la esperanza de que llegará el día en que, al igual que los hijos de Israel, nosotros entonaremos este hermoso cántico de Moisés y diremos: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Rey, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Aleluya. Padre, gracias por esta palabra. Gracias te damos, amado Rey, porque recibimos esa liberación de lo alto. Recibimos esa liberación para nuestras almas, Padre. Que ninguna persona de tu pueblo de Israel pueda seguir en cautividad, Padre eterno. Que todos seamos libres, Padre. Liberta a nuestros hijos, liberta a nuestras generaciones, Padre, en este hermoso Shabbat Shirah, para que nos podamos gozar levantando cánticos de alabanza delante de tu trono, Padre, proclamando tu grandeza y tu poder. Gracias te damos, oh Rey eterno, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, amados, por favor compartan este mensaje y denle like. Seamos pregoneros de justicia y ayudemos a que la palabra del Eterno se esparza por todas las naciones de la tierra. Muchas bendiciones y Shabbat Shalom.